50 19 48. Olvídalo. 75 19 48. Olvídalo. La unidad básica y funcional del sistema nervioso central es una neurona. Lo que tenemos ahora es una cultura donde no necesitamos tanto recordar algo, sino que saber cómo buscarlo. Entonces el proceso de memoria es un poco distinto. Mi primer recuerdo es un viaje a Cartagena en tren. Y bueno, fue la primera vez que conocí el mar. Mis recuerdos son jugando en el barro, jugando con tierra, corriendo en el bosque, árboles. La fotografía es un momento detenido en la historia. Eso te permite hacer hablar la imagen. Soy Bruno Grossi, doctor en biología y ganador del Nobel Alternativo por mis estudios sobre el movimiento de los dinosaurios. Siempre me han fascinado los secretos del cerebro y desde Valparaíso, uno de los polos científicos del país, tengo la oportunidad única de explorar los misterios de nuestra mente. ¿A quién no le ha pasado ser incapaz de encontrar dónde dejó estacionado el auto? La memoria es la capacidad para almacenar y recuperar información. Esta habilidad es crucial en nuestra vida cotidiana y muchas veces no nos damos cuenta de su importancia fundamental hasta que nos comienza a fallar. Sin memoria no podemos aprender palabras o entablar relaciones de amistad, por ejemplo. Tampoco encontrar el auto que dejé aquí hace unas pocas horas, como me pasa muy seguido. ¿Podemos detener el deterioro de la memoria a lo largo de los años? ¿Dónde se almacenan estos recuerdos? ¿Qué ejercicios podemos practicar para ejercitar la memoria y así no volver a perder mi auto la próxima vez que salga a recorrer la ciudad, como siempre me pasa? Para recordar algo hay que activar nuestra memoria, una memoria que está repleta de mucha información. Bueno, por eso hoy exploraremos cómo es que se crean y se almacenan los recuerdos en nuestro cerebro. Por eso hoy averiguaremos la importancia de la memoria. Trata de recordar cuál es tu primer recuerdo. ¿Te acuerdas? Mi primer recuerdo es un viaje a Cartagena en tren. Y bueno, fue la primera vez que conocí el mar. Cuando visitábamos la casa de mi abuelo, que tenía muchos árboles, y nos levantábamos muy temprano y íbamos a recoger los duraznos con un canasto enorme. Cuando yo era chica, me gustaba mucho jugar con las Barbie. Y yo tenía muchas Barbie y yo les cortaba el pelo. Y con mi abuela jugábamos a las Barbie. Tenía aproximadamente 5 años, vivía en una parcela en Quillota y me acuerdo que jugábamos con mi hermano a la escondida. Mis recuerdos son jugando en el barro, jugando con tierra, corriendo en el bosque, árboles. Recuerdo las situaciones en familia, los cumpleaños, los paseos, situaciones relacionadas especialmente con los seres queridos y seres que ya no están. Para comprender dónde se almacenan nuestros recuerdos, me reúno hoy con Andrés Chávez, un destacado investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. A ver, Andrés, vamos por lo primero. ¿Cómo es que funciona el cerebro? Explícame un poco sobre la neurona, explícanos a todos un poco la unidad básica del cerebro. Okay, déjame empezar contándote un poquito de nuestras memorias, pensamientos, recuerdos, emociones, se deben a la comunicación neuronal en nuestro cerebro. ¿Y cómo funciona todo este pensamiento o memoria? En realidad, la unidad básica y funcional del sistema nervioso central es una neurona. Las neuronas se comunican entre ellas, hablan entre ellas. Así como nosotros estamos hablando en español, las neuronas se comunican en su propio idioma. Quiero llegar a la parte que más me interesa y espero que me conteste porque es una pregunta que tengo honestamente adentro. Si tengo la respuesta, claro. Ojalá, porque además que lo encuentro, insisto, muy sexy. Ajá. Esto. ¿Qué es lo siguiente? Eso que acabo de hacer probablemente no se te va a olvidar nunca. Y puede que no se le olvide nunca a nadie. A nadie. Exacto. ¿Cómo es posible que a puro movimiento puede emerger un contenido que puede perdurar para virtualmente siempre? Exacto. O sea, esto que hiciste tú, sí, en realidad es un comportamiento, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en primates, este comportamiento significa algo. Es como andar en bicicleta, ¿no? Aprendimos de una manera de andar en bicicleta y no lo vamos a olvidar nunca más. ¿Y qué es lo que pasa fisiológicamente? ¿Cómo las neuronas reaccionan a este impulso? ¿Y cómo lo guardan? Hay un fenómeno que se llama un fenómeno biológico que se llama plasticidad sináptica. Yo le enseño a una neurona en que este potencial que ella está haciendo puede ser, no sé, a una frecuencia X. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo activo más a una frecuencia mayor? La neurona me va a responder de una manera mayor. Entonces hay una parte en el cerebro que después de hacer esto, en ti, en la gente que está viendo... Comprende.
lo recibió y empezó a generar una potencial, y cuando mañana van a acordarse de esto, las neuronas van a disparar al mismo potencial, a la misma frecuencia, y eventualmente va a aparecer ese recuerdo. Exactamente. Uno de los mitos comunes sobre la memoria y los recuerdos es que las personas más inteligentes y con memorias privilegiadas tienen mayor cantidad de neuronas, esta suerte de cablecitos que recorren el interior de nuestro cerebro. Pero, ¿hasta qué punto es cierta esta creencia? Derribando mitos, como dicen, no, los más inteligentes tienen más neuronas. No, tenemos la misma cantidad de neuronas. La única diferencia está en que las neuronas, como se comunican a través de estas sinapsis pueden volverse fuertes o débiles. ¿Ok? Cuando son fuertes, nosotros le llamamos que hay una potenciación. ¿Y se puede llegar a perder, por ejemplo? Claro. Si uno no ocupa, se pierde. No solo es por no ocuparla, hay muchas drogas, por ejemplo, que los antidepresivos, por ejemplo. Un consumo de antidepresivos, lo que sabemos es que está regulando esta forma de plasticidad sináptica, está previniendo que se potencie la sinapsis. Que se potencien, se reduzcan. No que se reduzcan, sino que se potencien. Entonces, ¿qué me explica ese fenómeno? Me está sugiriendo que las neuronas en un paciente con antidepresivo pudiera no estar mejorando su calidad cognitiva de poder aprender y memorizar. Ojo que hay memorias que son asociativas, o sea, si a nosotros se nos muere un pariente, la memoria va a quedar guardada y esa sinapsis va a quedar fuerte todo el tiempo. Y la vamos a tener que recuperar de una u otra. Ahí viven las personas que se mueren y que nosotros quedan con nosotros en una sinapsis. En una sinapsis, qué bonito. Entonces, en una sinapsis potenciada. Exacto. Cuando nosotros decimos potenciar, aumentamos esta sinapsis, uno se imaginaría que el cerebro te va a crecer. Sin embargo, en realidad lo que aumenta o lo que se potencia son las sinapsis, estos puntos de unión. Ahora imagínatelo como un brazo de un pulpo que tiene todos sus pedúnculos, ¿no es cierto? Así son las neuronas. Estos pedúnculos se llaman espinas sinápticas y estas espinas pueden crecer o disminuir. Cuando crecen, se potencian. Cuando disminuyen, disminuye la memoria. Entonces, ¿cómo guardamos la memoria? ¿Cómo recordamos efectos? Es que nuestras sinapsis generan espinas nuevas, por ejemplo. O sea, no aumenta la cantidad de cablecitos, es la cantidad de contactos entre cablecitos. Exacto. El número de contactos entre cables es el que aumenta. Quiero saber qué tan tremenda es esta memoria. Tenemos una cabeza finita, así que uno tiende a pensar que no puede ser infinita la capacidad de memoria. Pero ¿cuánto es? ¿Es harta? ¿Es poca? Yo te diría que sería juntar por lo menos 50 de los más grandes computadores, quizás. En algunas personas puede ser mayor, en otras personas puede ser menor. Hay que recordar que todos los individuos somos distintos. Pero la memoria es infinita, podríamos decirlo de esa manera. Virtualmente infinita. Virtualmente infinita. No sabemos cuándo para, porque en realidad nosotros, básicamente, si tú vas al colegio, si estudias, vas a aprender ciertas cosas, pero si no vas al colegio y te dedicas, por ejemplo, a trabajar en carpintería, vas a aprender otras cosas. Entonces, ¿en qué momento yo puedo aprenderlo todo? No lo voy a lograr. Oye, Andrés, tenía una última pregunta, pero se me olvidó porque era el capítulo de la memoria. Gracias. De nada. Para continuar en la exploración de la memoria, me traslado hasta uno de los mayores humedales de la región de Valparaíso. Este paisaje recibe todos los años a miles de aves migratorias que se detienen aquí a descansar y alimentarse en sus largos y extenuantes viajes entre Alaska y el sur del continente. Pero, ¿cómo es posible que estos animales reconozcan con gran precisión la ruta que deben seguir año a año? Para responder esta pregunta, me acompaña Marcelo García, un gran apasionado por las aves. Oye, Marcelo, cuéntame sobre estos animales, las aves que estamos viendo aquí, y cómo se relaciona con la memoria, cómo se relaciona con las migraciones que hacen. ¿Qué sabes tú al respecto? Es apasionante ese tema porque uno no puede imaginar cómo un ave que nunca conoció un trayecto tan inmenso puede recorrerlo sin ningún adiestramiento previo. Sin seguir a nadie, porque cuéntame un poco del ciclo de vida de una en particular. Existe un ave que se llama fardela blanca, Ardena creatopus, que vive en Chile y nidifican en la isla Mocha. Es exclusiva de Chile. Es exclusiva de Chile, no existe en ninguna otra parte más del mundo que en Chile. Está en Isla Mocha y en Juan Fernández. La gran colonia está en Isla Mocha. Y esta ave llega a partir de noviembre a Chile, se encuentran las parejas que son únicas, reconocen su nido y tienen un polluelo, uno. En verano.
en verano. En un momento, el papá y la mamá se van ahí como en abril. Y lo dejan solo. Solo, absolutamente solo. Ya de un porte más o menos grandecito, ya casi el mismo porte. Que era adulto. Tiene la misma fisonomía, tiene las mismas plumas, y es fuerte, pero no tiene la menor idea, nunca ha volado, sin nada. Y hay un salto así de algo sucede en lo misterioso, el salto de fe, donde este pájaro salta de su nido y se va y vuela hacia el norte. Siguiendo los pasos de los adultos. Siguiendo los pasos de los adultos, pero no los ve porque ya los adultos quizás ya están en Alaska, ellos nunca se encuentran a lo mejor con adultos. Entonces todos estos animalitos que nunca han visto nada, por algún programa, yo postulo que hay un programa genético que les da este instinto de volar, vuelan hasta el norte, pudiendo llegar hasta Alaska, si quieren. Bueno, este viaje lo hacen aparentemente con esta memoria intrínseca, Sí. pero también tienen otra memoria que es la memoria de la vida, porque porque hacen este recorrido varias veces, Sí, ¿no es cierto? claro, sí. Llegan todos los años al mismo lugar, digamos, y eso es por un tema de memoria de vida. Exactamente, porque yo creo que hay dos elementos. Uno, este elemento que es este programa que está genético, que activa sus hormonas por el ambiente. Como instintivo, podríamos Claro, decirlo. que viene el software ahí. Claro. Pero también cuando él va volando, él va viendo, va sintiendo, va mirando y va sacando fotos del camino. Y va a reconocer esos espacios grandes, a lo mejor una montaña, porque es bastante pelágico, él va por el mar. Pero habrán algunos accidentes dentro del mar, porque uno ve el mar, pero tiene diferencia, que él va a recordar después. Tienen igual un cierto Esa es la sentido- memoria también, y ahí opera la memoria. Porque él se acuerda que era más azul el mar y está en un mar más descolorido, y corrige eso. Marcelo, necesito que me cuentes, por favor, brevemente, la historia del pajarito, del padre y el hijo. Cuéntame, por favor. La historia, mira, se trata que yo vivo en Valparaíso, tengo una ventana que da al mar, y un día estando en la ventana, en el cordel de la ropa, veo un pajarito que canta y me gustó porque era un chincón. Yo lo vi ahí, entonces, bueno, se me ocurrió dejarle un poquito de alpiste al día siguiente, compré, y él, bueno, miró, se acercó al marco, temeroso al marco de la ventana, y empezó a comer ahí. Después ya me atreví, lo dejé comiendo ahí. Después ya empezó a tener confianza y empezó a subirse a la mesa y empezó a comer conmigo a la hora del desayuno. Pasó un tiempo que desapareció y llegó con unos pinchones más chicos. Presumiblemente Su hijo. hijo. Yo dije, yo no sabía si era chincolita o chincol. Y después de un tiempo desapareció, pero llegaron, sus hijos siguieron viniendo. Y hoy día su hijo, que se llama Patiflaco. El Patiflaco, ¿lo reconoces? Sí, pues me revisita todos los días y está haciendo lo mismo que su madre o su padre. Eso es claro, memoria en también. memoria, claro. Y él sabe, Totalmente. mira, y es tan increíble porque estoy yo en la mesa y vienen otros pájaros y los otros pájaros se van al verme a mí, pero él se pasea porque él sabe que conmigo no le pasa nada. ¿Se acuerdan? Lo Se presentaron, lo presentaron acuerda, desde yo chiquitito. nunca le voy a hacer nada. Honestamente, me maravilla observar este paisaje y pensar que dentro del cerebro de estos animales tan pequeños se esconde una suerte de brújula interna que les permite cruzar continentes y océanos, generación tras generación, en busca de estos lugares abundantes en alimento y agua dulce. Y que hay que decir que son vitales que conservemos a futuro si queremos seguir admirando el vuelo y esta gran memoria de las aves migratorias. A diferencia de los animales, nosotros, los seres humanos, creamos tecnología a nuestro alrededor para almacenar recuerdos. Discos duros, redes, pendrive, computadores para manejar datos. ¿Será que Internet nos lleva a trabajar menos la memoria? ¿Llegará un momento en que no tendremos la necesidad de recordar un dato porque sabremos que todo está en línea para ser consultado? Me reúno hoy con César Hidalgo, un experto en la materia que trabaja en el prestigioso centro MIT en Estados Unidos y viaja por todo el mundo buscando una respuesta a estas preguntas.
en biología la memoria que nosotros tenemos está metido, digamos, en el hardware que es el cerebro hecho de neuronas, ¿no es cierto? Exacto. Pero las neuronas no tienen memoria en sí, sino que emerge de cómo están todas ellas unidas, de la red. ¿Cómo se almacena la información digital, que es más o menos lo que tú más entiendes? ¿Cómo se almacena? Si uno toma algunos estimados de cuánta información nosotros hemos almacenado en Internet, y hay un paper el 2011 en Science que dice que son 10 a la 21 bits. Ese es igual al número de bits que tú tienes en el DNA de todo tu cuerpo, contando que todas las células de manera distinta, ¿ya? Si tú tomaras todos esos 10 a la 21 bits, imagínate que tú podrías en solo el DNA de tu cuerpo almacenar toda la información que tienes en Internet. Es decir, que el DNA es una manera súper eficiente de guardar información, más que la que nosotros tenemos, porque hoy en día para almacenar todo el Internet tenemos unas grandes, ¿no es cierto?, bodegas con servidores que están siendo enfriados de manera constante. Imagínate que así como si yo me meto acá la mano al bolsillo y saco un pendrive. Este pendrive es de 64 gigas, ¿ya? Entonces, este pendrive quizás le puedo meter muchas cosas. Acá de hecho tengo guardadas todas las memorias de mi infancia. Están todos los videos que mi papá grabó en algún momento con una cámara que él tenía, de estas cámaras así de cinta en esa época. Sí. ¿Ya? Y me caben todos acá, pero es finito, ¿ya? Yo no podría meter todas las películas del mundo acá, ¿no es cierto? Entonces nosotros vivimos en una sociedad donde hemos sido capaces de generar estas grandes agrupaciones de personas que interactúan y que son capaces de almacenar un conocimiento que es mucho mayor que el que nosotros tenemos individualmente. Entonces hay albañiles, ¿no es cierto?, que saben construir casas y saben cosas que yo no sé. Hay gente que sabe cómo fabricar jabón, que son cosas que yo no sé. Hay gente que sabe cómo aterrizar un avión, que son cosas que yo no sé. Hay gente que sabe cómo fabricar esta polera, que son cosas que yo no sé. Yo vivo en un mundo donde la mayoría de las cosas yo no las sé. Y para poder saber esas cosas, nosotros formamos redes de personas que actúan como computadores distribuidos y nos permiten acumular más conocimiento que el que ningún individuo podría acumular de manera individual. Estamos viviendo como en un mundo donde no tenemos la información necesaria, como que nos queda grande. Estamos como arriba de los hombros de los gigantes, digamos. O de una montaña de enanos, como dicen los antropólogos. Exacto. Claro. Claro, porque eventualmente los hombros de los gigantes, ¿no es cierto?, te da la impresión de que son pocas personas que contribuyeron mucho, cuando en realidad son muchos que contribuyeron poco. Porque lo que nosotros hacemos como personas es bastante parecido a lo que hacen las células en nuestro cuerpo. Las células en tu cuerpo individualmente no son tan inteligentes como tú, pero son capaces de sacrificar su individualidad para trabajar de manera colectiva y generar un organismo que es más inteligente que ellas. Y ese organismo eres tú o soy yo. De la misma manera, nosotros somos como una célula dentro de la sociedad y la única manera en que nosotros podemos trascender nuestra limitada capacidad de acumular conocimiento es participando en el contexto de una red social. A través de una red. ¿Cuántos mega, tera, giga tenemos en el cerebro más o menos? ¿Alguien ha jugado un poco con eso, un ser humano promedio? Es difícil porque la manera en que la manera en que el cerebro representa la información no es algo que está bien entendido. Pero hay órdenes de magnitud y acá lo estoy sacando from the top of my head, entonces los puedo tener mal. Pero más o menos por además por un volumen físico. Si no recuerdo mal, el cerebro tiene 10 a la 15 conexiones, ¿ya? Ese es un 1 con 15 ceros. Y el orden de las neuronas es como de 10 a la 12, ¿ya? Son más o menos como 10.000 conexiones por neurona en promedio. Lo que es impresionante para mí de eso es a la tasa en que se genera esta sinapsis. Entonces, si tú piensas y te haces la matemática y dices, mira, cuando un bebé está recién siendo concebido, en ese momento es una pura célula, entonces el número de sinapsis tiene que ser 0. Ese número es gratis, ¿ya? Después, cuando tú llegas como al pic de la conectividad cerebral, cuando estás llegando casi a tus 30 años, digamos que tienes 10 a la 15. Y tú dices, bueno, ahora yo voy a tomar esos dos números y los voy a dividir por el número de años, ¿ya? Claro. O de segundos que me demoré en llegar de aquí a acá. ¿Cuántas conexiones tengo que hacer por segundo para llegar a eso? Y la tasa promedio es como alrededor de 2 millones de conexiones por segundo. Entonces, cuando tú estás viendo un bebé y ese bebé está aprendiendo, está haciendo 2 millones de conexiones por segundo en promedio, quizás está haciendo más a esa etapa de su vida. ¿Ya? Porque va creciendo de una manera muy rápida. Y así vamos guardando toda esa información, pero eventualmente, como todos sabemos, el cerebro medio se nos cristaliza en algún momento y nos cuesta aprender. ¿Cachai? César ha seguido un camino inusual en la ciencia. Estudió física en Chile y luego continuó su carrera en Estados Unidos enfocado en temas como redes, sistemas complejos y visualización de datos. Sus publicaciones han sido citadas más de 8.500 veces por otros científicos y sus videos han recibido más de 100 millones de reproducciones. Es todo un rockstar de la ciencia. Uno de sus proyectos que a mí personalmente me parece fascinante se llama Panteón y tiene una directa relación con la memoria. Esta iniciativa explora la memoria colectiva de la humanidad a través de las biografías de famosos. Lo que nosotros hemos estado haciendo en mi grupo es estudiando la memoria colectiva y estudiando cuánto recordamos
y qué recordamos y cómo eso cambia a medida que cambian los medios de comunicación y a medida que cambian también la estructura de las redes de idioma en el mundo. Yo ahora veo todas las páginas de Wikipedia que tienen biografías de personas y veo todas las personas que tienen más de 25 idiomas. Si tú tienes más de 25 idiomas en la Wikipedia, voy a decir que tú eres globalmente famoso. En la historia de la humanidad hemos producido un poquito más de 11.000 personas que tienen presencia en más de 25 idiomas en la Wikipedia. Entonces ahora yo tomo eso y digo, bueno, ¿cuántas de estas personas nacieron antes de la imprenta y qué cosas hacían? La mayoría eran figuras políticas o figuras religiosas. Eran solo líderes institucionales. ¿Ya? No había suficiente memoria como para acordarse mucho de los científicos ni de los artistas. Pero cuando se inventa la imprenta, la cantidad de personas que recordamos per cápita se pega un salto. Y crece y cambia también quién recordamos. Y ahora recordamos a los artistas y a los científicos y mucha literatura se genera en esa época y cambia nuestra matriz de producción cultural. Después aparece el film y aparece la radio. Antes del film y la radio, los artistas famosos eran pintores y compositores. Y después del film y la radio, empiezan a ser los cantantes, empiezan a ser los músicos, empiezan a ser los actores. Los actores. Los que hacen la interpretación, no los que escriben la obra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora finalmente tienes un medio que es capaz de guardar información sobre la interpretación. Y finalmente con la televisión, ¿ya? Lo que ocurre es que se hacen famosos los deportistas. Pues los deportistas también antes eran algo un famoso global, eran como un gladiador, ¿no es cierto? O era un deportista que lo conocían quizás en su pueblo, en su ciudad, pero lo tenías que ir a ver al estadio para saber que ese tipo era espectacular. Pero con la televisión, todo el mundo puede ver a Maradona, todo el mundo puede ver a Pelé, todo el mundo puede ver a Alexis Sánchez. Le va a pegar Alexis. ¡Gol! Y en ese contexto empiezan a acumular una fama global. Entonces los medios de comunicación van cambiando qué tanto recuerdas y a quién recuerdas. Entonces vivimos un mundo donde ahora hay una historia que llegó al nivel del individuo. Y eso yo lo encuentro muy lindo, que llegamos desde un mundo donde la historia era solo para las élites y los tipos invadían un país para entrar en la historia, a un mundo donde ahora todos por el hecho de comunicarnos somos parte de la historia. Con la introducción del internet, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Primero, es de que tenemos una cultura donde ahora estamos mucho más adeptos a buscar números y buscar hechos y buscar datos. ¿Ya? Hace 15 años, cuando tú contabas una cosa media falsa, así que la gente no te creía, podías tener una discusión, pero no había una manera de sacar un teléfono y buscarla y ver si es que lo que tú estás diciendo tenía algo de sentido o validez o alguien más lo había dicho al menos. Claro. ¿Ya? Y hoy en día eso ya es casi como un acto reflejo. Sí. Y finalmente lo que tenemos ahora es una cultura donde no necesitamos tanto recordar algo, sino que saber cómo buscarlo. Entonces el proceso de memoria es un poco distinto, ¿ya? Quizás tú no sabes cómo convertir millas a kilómetros o convertir pulgadas a centímetros. Pero sabes dónde Pero buscarlo. sabes que en Google lo tienes inmediatamente. Entonces ahora es un mundo donde como que estás administrando agentes inteligentes. Quiero que me acompañen a hacer un experimento social. Vamos a poner a prueba la fragilidad de la memoria a corto plazo aquí en la calle, con la gente. Para eso necesitamos a una amiga, mi amiga personal. 28, 40, 17. 28, 40, 17. Excelente, perfecto. Vamos a ver si resulta ahora, el momento de la verdad. 50, 19, 48. Olvídalo. 58, 19. ¡No! 28, 35, 48. 28, 35, 48. Muy bien. Vamos a ver si resulta la segunda vez, ¿ok? 75, 19, 48. Olvídalo. 75, 48. 129, 48, 12. Olvídalo. 129. Ay, no sé. 118, 72, 39. Olvídalo. ¿Eres capaz de decírmelo? Sí. A ver. 118, 32, 29. ¡No!
138, 25, 78. Olvídalo. Distracción. 138, 25, 78. Está correcto, señor Felipe. Se nota que te dedicas a la contabilidad y los números son tus amigos. Ni yo me acordaba, ni el equipo que estaban anotando se acordaba de los números. Así que muy bien. Funcionó, muchas gracias. O sea, en realidad no nos funcionó porque quería que no nos funcionara. Muchas gracias, Felipe. ¿Qué demostramos con este experimento? Que la memoria es frágil. Ahora, honestamente me sorprendí porque la gente tenía bastante buena memoria, al menos mucho mejor que la mía. Con el paso de los años, tendemos a ir perdiendo nuestra capacidad de recordar, lo cual es un fenómeno natural asociado al envejecimiento, especialmente para la memoria de corto plazo. Pero, ¿podemos intentar combatir esta tendencia? Por supuesto que sí. Por ejemplo, manteniéndonos activos socialmente y cultivando relaciones de amistad, ya que las personas sin mayores lazos sociales que tienden a encerrarse en sus casas tienen mayor riesgo de pérdida de memoria. También es importante el ejercicio físico de manera regular, que ayuda a una buena irrigación sanguínea. Una alimentación balanceada y saludable, con abundantes frutas y verduras, son otras medidas de prevención, al igual que tener buenos hábitos del sueño. Las horas de descanso nocturno son fundamentales para la consolidación de los recuerdos. No dormir suficientes horas puede provocar problemas con la memoria, la concentración, la capacidad de tomar decisiones y gatillar incluso la depresión, que es otro enemigo natural de la memoria. Con el paso de los años, es muy importante mantener el cerebro en buena forma a través de ejercicios mentales. Es como llevar al cerebro al gimnasio. Son útiles los juegos que requieren una estrategia, como el ajedrez, o hacer crucigramas y puzzles tipo sudokus, así como leer diarios, revistas y libros. O incluso intentar aprender algo nuevo, como nuevas recetas de cocina, tocar un instrumento musical o incluso una nueva ruta para llegar a casa. El puerto de Valparaíso guarda importantes secretos de la historia de Chile. Sus aguas han sido testigo de numerosos naufragios que nos revelan cómo era la vida cotidiana en siglos pasados. A pocos metros de lo que hoy es la ciudad-puerto, se esconden importantes tesoros culturales que se han acumulado en la bahía por cientos de años, formando una verdadera memoria sumergida. Ahora me propongo explorar ese desconocido patrimonio. Si pudiéramos viajar en el tiempo hasta mediados del siglo XIX, nos encontraríamos con una ciudad muy diferente. En esta época, la bahía de Valparaíso es ocupada regularmente por unas 100 embarcaciones, muchas de ellas extranjeras, dándole al puerto un toque cosmopolita. Chile apenas lleva 3 décadas de vida independiente. La Esmeralda está recién en vías de construcción y la joven Armada de Chile cuenta con solo 7 buques, la mayoría a vela. Una de esas 7 naves es el Infatigable. Bueno, el Infatigable, que se adquiere hacia mediados del siglo XIX para el servicio de la Armada de Chile, obedece a un momento histórico muy particular. Ese momento en gran medida corresponde a la necesidad que tiene el Estado chileno de poder consolidar algunos territorios que todavía están alejados del espacio vital del Chile central, principalmente el territorio de lo que se llamaba la Araucanía y también del territorio magallánico. Hacia mediados del siglo XIX ya Chile ha establecido presencia en Magallanes desde el año 1843. Por lo tanto, dado que no existe ferrocarril, dado que no existen caminos que nos comuniquen con esos lugares, la gran solución fue el buque. Tengo la oportunidad única de ser testigo de una campaña de investigación y rescate de algunos restos de esta nave hundida en la bahía de Valparaíso. Básicamente continuar con una nueva fase de investigación sobre los restos de este barco, que es un barco de Armada de Chile, un velero que se hunde en 1855. Este sitio se encontró en el 2005 en el marco de una inspección y ha sido objeto de distintas intervenciones arqueológicas, 2006, luego 2009 y ahora en el presente. El equipo es un equipo bastante interdisciplinario. En terreno está formado por, son todos buzos profesionales, pero en términos profesionales tenemos arqueólogos, ingenieros, conservadores, arquitectos, un grupo bien diverso.
Aprovechemos ahora porque es la instancia, sin motor. Ya, démosle muchacho, igual que los otros días, el primer buceo bajaría Maru, bajaría yo a armar la draga, manga de succión, y Diego bajaría a nivelar y a ver a dónde se va a ubicar la segunda unidad. El lugar donde se esconde el Infatigable plantea grandes desafíos. Es un puerto de alto tráfico con barcos de grandes dimensiones que transitan de manera continua. Por eso es fundamental una planificación al detalle para evitar cualquier accidente. Los restos del Infatigable permiten ampliar la historia oficial de las grandes batallas. Escudriñar el esqueleto de la nave y sus contenidos equivale a escarbar la vida cotidiana en aquella época. El Infatigable nos habla de una armada joven e incipiente, con condiciones muy duras y un alto grado de deserción. El estudio científico de este periodo de la historia naval retrata la pequeña y desconocida épica de esos tiempos. Años fundamentales para la consolidación del país como lo conocemos hoy en día. El barco se hunde en agosto del 55 cuando está listo para zarpar al sur en comisión. Entonces se va para abajo y muy pocas cosas se llegan a salvar. Entonces, de alguna manera está todo el espectro de lo que una persona puede llevar en un barco está reflejado ahí. O sea, desde cuestiones que tienen que ver con el buque, como el equipamiento, armamento. No era un buque de guerra propiamente tal, era un transporte de la Armada. Entonces tenía 4 cañones, por ejemplo. O sea, entonces hay temas de armamento, hay muchísimos proyectiles. Va saliendo de todo, desde instrumentos náuticos hasta cuestiones que tienen que ver como con cada marinero que está arriba o cada oficial que está arriba. Con eso, no siempre es así. Bueno, en este caso apareció esta vaina. Sí, le llaman conteras a las piezas que van en el extremo de una vaina, o sea, donde tú envainas, valga la redundancia, la espada. Pero aquí en los ojales donde podría venir todo el... Exacto, la costura ya para la suela, que era generalmente en la suela esa. Y apareció en el 2009 un sable de oficial que tiene un león labrado. Un león que es un modelo de sable inglés de 1827 y que pasa a ser el modelo durante un rato de lo que sería después el modelo reglamentario del sable Armada de Chile de oficial. Se está generando un discurso novedoso en términos de que nunca se ha trabajado a partir de evidencias materiales, de trabajo científico, arqueológico. Todo lo que se conoce sobre temas como la Armada de Chile de mediados del siglo XIX viene a partir de fuentes historiográficas muy tradicionales que aborda ciertos temas, pero que tienen que ver como con la historia grande, digamos, los grandes personajes, las grandes batallas, todo lo épico, pero que de alguna manera deja de lado en la oscuridad todo lo que tiene que ver con el quehacer cotidiano, de qué es lo que hacía la marinería, de cómo vivía, de cómo se desenvolvía en términos laborales. Y de alguna manera es eso lo que está quedando reflejado a partir del estudio de los artefactos de la vida cotidiana. Entonces, es esa nueva mirada lo que hace que sea interesante el poder trabajar este sitio. Quiso el destino que 150 años después de su hundimiento aquí en la Bahía del Paraíso, en su puerto, en su identidad de patrimonio, lográramos reencontrar el Infatigable. Este Infatigable que nos permitió entender un poco más de qué es lo que es Valparaíso, de qué es lo que está hecho y hacia dónde vamos. Pero queda mucho. Sabemos, estamos seguros que hay muchísimas más oportunidades de recuperar. En esta bahía hay variados hundimientos muy valiosos y que nos ayudarán a entender nuestra historia y proyectarnos hacia el futuro. La pérdida normal de memoria es muy diferente al mal de Alzheimer, que constituye la forma más común de demencia entre las personas mayores. El Alzheimer lleva al paciente a no reconocer a sus familiares, tener dificultades para hablar y finalmente ser totalmente incapaces de llevar una vida independiente.
El Alzheimer es uno de los mayores desafíos de la salud del siglo XXI, debido al envejecimiento progresivo de la población. Científicos en todo el mundo invierten una gran cantidad de tiempo y recursos en descifrar las causas de esta enfermedad y buscar tratamientos efectivos para curarla. Uno de estos investigadores es Álvaro Ardiles. Álvaro está probando en animales un fármaco que ya ha sido empleado para otras enfermedades. Él está entregando este producto a través del alimento a un grupo de ratones que desarrollan Alzheimer. Mi nombre es Álvaro Ardiles, soy bioquímico y doctor en neurociencia y estoy interesado en estudiar los mecanismos celulares y moleculares de la memoria y el aprendizaje y cómo estos afectan en algunas patologías como la enfermedad de Alzheimer. Esta es una piscina donde nosotros entrenamos a los animales a encontrar una plataforma guiada por claves visuales. De esta manera nosotros podemos evaluar la memoria espacial. La memoria espacial es uno de los primeros componentes cognitivos que se afectan en pacientes con Alzheimer. Por lo tanto, nosotros usamos modelos animales de esta patología para evaluar cómo se afecta la memoria espacial. Una vez que nosotros sabemos que estos modelos animales tienen algún problema en la memoria espacial, nosotros podemos tomar biopsias del cerebro de estos animales y podemos evaluar la actividad neuronal. Y por lo tanto nosotros podríamos intervenir esta actividad utilizando fármacos o alguna sustancia, de manera de que nosotros podemos tener un impacto en la memoria. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, podríamos ver si estos fármacos son capaces de modificar este daño que se produce en las conexiones entre las neuronas. Los experimentos que estamos haciendo en el campo de la neurociencia son muy fascinantes por el hecho de que podemos evaluar el comportamiento global de un animal, por ejemplo, desarrollando una tarea de memoria, y podemos posteriormente medir qué tipo de células específicas controlan esta conducta. Por lo tanto, podemos tener una mirada global y una mirada más a nivel celular y molecular. Podemos hacer un seguimiento del animal y, por ejemplo, si tenemos una condición patológica, lo ideal sería poder revertir esta condición. Gracias a este tipo de investigaciones, no solo se ponen a prueba posibles nuevos tratamientos para enfermedades como el Alzheimer, también van cayendo mitos respecto de la memoria, el cerebro y la mente. El mito de la abuelita es que se te mueren las neuronas y no las puedes recuperar. Ok, sí, si te mueren las neuronas no lo puedes recuperar. Por ejemplo, la patología de Alzheimer, cuando se te empiezan a morir. Sin embargo, hace ya 4 o 5 años, algunas evidencias científicas sugieren que en el humano hay lugares específicos, uno de ellos la amígdala, que hay neurogénesis, hay generación de nuevas neuronas. Por ejemplo, en animales murinos como los ratones hay una zona del hipocampo que es el centro de la memoria, que nosotros también tenemos un hipocampo, el centro de la memoria, donde todo el tiempo creciendo nuevas neuronas. Entonces la pregunta es, ¿cómo esas neuronas se integran ahora y aprenden nuevas memorias o olvidan otras memorias? Y eso es una vía que está en proceso de investigación. Hay ciertos fármacos o ejercicios que se pueden hacer como para aumentar o reducir la memoria. Sí, si tú tienes un ambiente enriquecido, o decirlo de otra manera, si en una casa donde todos leen, lo más probable es que el muchacho desarrolle una capacidad de memoria y una capacidad de aprendizaje mucho mayor a una familia donde nadie lee, entonces el muchacho no va a tener esa retención. Ha hablado 2 veces de la lectura y la memoria, parece que es un muy buen ejercicio. Si uno fuera así bruto, así, con lectura solamente aprendemos un 10%. Mira. ¿Okay? Yo diría que un 20%. Esto no quiere decir que no tengamos que leer, al contrario, si nosotros leemos y hacemos las cosas que leemos, vamos a aprender el doble. Entonces ahora la lectura no me va a dar un 10% de memoria, sino que un 90%. Pero si solo leemos y no hacemos las cosas, ¿no? Esto de volver a decirle a la neurona, esto es lo que leí, esto es lo que leí, esto es lo que leí, esto es lo que leí. Hay que hacer más robusta la sinapsis plástica con el hacer. Con el hacer, exacto. El hacer implica mucha memoria. O sea, mientras más hago y más leo, más memoria voy a tener. Ya sabemos que podemos almacenar información en nuestro cerebro y poder acceder a ella cuando queramos. A eso le llamamos memoria. Pero podemos perpetuar esta memoria más allá incluso de nuestra muerte. ¿Cómo dirán ustedes? Bueno, a través de la fotografía, por ejemplo. Vamos a conocer a alguien que a través de la fotografía de Valparaíso tiene una tremenda memoria histórica.
Samuel León es un historiador que lleva más de 30 años escudriñando la historia oculta del puerto principal, explorando los secretos de Valparaíso a través de una gran compilación de archivos fotográficos. Bruno, yo te iba a mostrar la transformación de este sector. ¿Dónde estamos? Estamos en la avenida Pedro Montt, a la altura de calle Freire, pero me interesa mostrarte un ¿Al frente detalle. de una plaza? Sí, Plaza Parque Italia. Parque Italia. Parque Italia. Pero lo que te quería mostrar es lo siguiente. El edificio que tienes al centro, allá, sí, lo reemplazó en su época esto, Crucero de Rubio. Así se llama, Crucero de Rubio, siendo ahí la entrada a calle Victoria, y calle Victoria continuaba en su origen hasta la plaza. Perfecto. Y este tramo angosto, Esta calle. que a Pedro Montt era Maipú. El contraste se va a producir aquí. Ahí ya estamos en ¿qué año? Ahora ahí ya estamos entrados, el año 12-13. Las edificaciones que entraban hasta más acá ya no están. Se aclara más la vista y se alarga la estructura del Parque Italia. Tenemos antes y tenemos el presente. Don Samuel, cuéntame, ¿qué estamos haciendo aquí, en la azotea? ¿Por qué me trajo para acá? Ah, porque hay algo que te quiero mostrar. A Tú ver. estás viendo el edificio de la Universidad Católica hoy día. Sí. Pero te quiero mostrar esto. ¿Qué pasa con esa foto? Esa imagen que está ahí. ¿Es eso? Fue eso. Parte de eso ya te voy a contar en qué momento es. Es 1863, cuando recién están funcionando los primeros tranvías urbanos en Valparaíso tirados por caballos. Perfecto. Y esto que se ve al frente era la antigua cochera, caballerizas y cocheras, ahí se guardaban. Ahí se estacionaban los caballos. Sí, y había que pasar por un puentecito, porque aquí abajo está ya cerrado el cauce, el estero de las Delicias. Corre agua, corre agua. Corre agua especialmente durante el invierno, en los periodos de lluvia. Ahora, esta construcción, obviamente todo esto desapareció. Y el segundo paso, Sí, porque no fíjate. veo nada de eso, digamos. Nada. Sin embargo, A este más reconocible. esto es bastante más reciente. Y eso es 1928. El año 1927, el edificio de la Casa Central de la universidad queda terminado. Obra del arquitecto Ernesto Urqueta, arquitecto de Valparaíso. Y lo especial es que aquí abajo, donde tú ves la línea de tranvías, viraban ahí los tranvías que se devolvían por esta avenida hacia el centro de Valparaíso. Lo curioso es que 2 cuadras más atrás lo hacen hoy día los troleibuses, también vehículos eléctricos. Así que eso es lo principal, como te digo, la enorme transformación que ha tenido lugar y la dinámica del sector. ¿Es real o es un mito de que Valparaíso le ha ido ganando espacio al mar? Porque uno ve esa playita allá y uno dice, uno tiende a pensar que es eterno. Te voy a mostrar. ¿Tienes evidencias? Absoluta. Te voy a Eso, mostrar. Evidencias, soy un hombre científico. Absolutamente. Póngase por acá. Mira, usemos como referencia el edificio donde está hoy día la Fuente Bávara. Perfecto. Lo tienes allí el edificio. Ese es el mismo edificio. Es exactamente el mismo. Perfecto. Y aquí se ve el cerro, de hecho, que está Ahí lo detrás de ese tienes, edificio. la ladera del Cerro Panteón. Y ahí donde yo veo playa, yo pensaba que era la playa allá, pero no tenía mucho sentido, digamos. No, en la calle O'Higgins de hoy. Ahí estaba el mar. Ahí está el mar. Hasta el año que se comienzan trabajos, ahí 1886 en adelante. Y ya que hemos recorrido tanto Valparaíso y tantas fotos, ¿cuál es la importancia que le das tú a la fotografía en particular como herramienta de memoria colectiva? Fundamentalmente testimonio, es testimonial, es documental, es abiertamente fotodocumental. Ya pasa más allá de ser una imagen decorativa de un libro de historia, un libro de referencias geográficas. Hay que tomarlo como un documento histórico. Cuando te decía que la fotografía es un momento detenido de la historia, en este caso es un momento detenido de la historia de la ciudad. Eso te permite, digamos, hacer hablar la imagen. Hacer hablar la imagen, mantener una memoria y no solamente una memoria como ser humano, una memoria como especie, digamos. Sí, digamos que es la profundización de tu propia memoria. O sea, tu memoria ahora hay una real, que es lo que tú viste o lo que a ti te impactó, digamos, de niño en la ciudad,
pero también la puedes empezar a reconstruir con el mejor y único testimonio que tienes. Exacto, y de hecho podemos seguir creando memoria ahora sacando fotos, así que acompáñame a sacar unas fotos. ¿Ah? Me parece bien. Vamos a sacar una Además, selfie. Saquemos una selfie. Valparaíso ha sido azotado por innumerables incendios a lo largo de su historia. Muchas familias han perdido sus álbumes familiares en el fuego y con ellos muchos de sus recuerdos que mantenían. Voy ahora al reencuentro con Rosy, una de estas mujeres afectadas por los incendios, para descubrir cómo se reconstruyen y mantienen los recuerdos familiares después de la tragedia. Bueno, Rosy, estamos en el Cerro La Cruz. Sí. Y aquí, hace 2 años pasaron hechos trágicos. Cuéntame un poco sobre eso, lo que pasó. Fue el mega incendio acá en Valparaíso, que comenzó el día 12 de abril de 2014. Más de 1000 familias damnificadas. Muchas de ellas perdieron todo prácticamente. O sea, quedamos en la calle. Entonces ahí tú empiezas, miras, observas y ¿qué pasó? Era una bomba atómica que cayó y todo, mirabas alrededor, no había nada. Todavía humo, lugares donde se prendía todavía un poco de focos de fuego. En este sector era donde yo vivía y se reconstruyó nuevamente otra casa nueva. Más que perder lo material, uno como mamá, tuve la gran bendición de tener 3 hijas y guardar todos esos recuerdos que para mí eran importantes porque ellas en algún momento creciendo los fueron viendo, pero de pronto te quedas sin esos recuerdos porque fotografía de alguna forma he ido recuperando por las familias que quedaron en pie, que tienen recuerdos de algunas cosas de nosotros como familia y en donde aparecemos nosotros y mi hija también de pequeña. Perfecto. Pero sí perdimos la mayor parte de eso. Los recuerdos de la vivencia te quedan en la mente y eso lo puedes explayar toda tu vida. Claro, eso están aquí, digamos. Pero el querer, no sé, pues ver ese cabellito, esa muñequera, eso que ya no está y que no recuperas con nada del mundo, es lo que apena, que duele y bueno, pero de pronto dices, es parte del proceso, es parte del crecimiento del ser humano. Oye, Rosy, ¿y qué pasó cuando fuiste a la casa de tu papá? De pronto entré a la casa, entre todo lo que ocurría afuera, él entró a su casa y buscó una caja con fotos. Se sentó en su sillón favorito y ahí abrazaba sus fotos, observaba sus fotos y de pronto no quería salir. Y ahí fue el instante en que salí, pedí ayuda a un bombero para que me ayudara a sacarlo. Porque él así afanadamente tenía las cajas de sus fotos en las manos y no quería soltarlas. Miraba a cada una, de pronto así observaba fijamente esas fotos porque no quería soltar eso ni salir. O sea, lo más importante para él en ese momento era quedarse en la casa y la familia tenerlas en estas fotografías, digamos, en imágenes. Claro, era eso para él. Por último, se quema todo, pero esto es mío. ¿Y qué es lo que eran esas fotos? Eran en realidad recuerdos, ¿no es cierto? Eran memorias de la familia, porque la familia todavía la tiene. Pero ahí está la conexión directa. Retratado todos los momentos vividos en familia y de cada uno de nosotros. Estas son las fotos que mi padre siempre atesoraba mucho, los recuerdos en general de todas ellas, las que puede de alguna forma ahora rescatar. Aquí están incluidas las que encontraste con toda tu familia. Claro, y recuperaste, que ahí están todas las fotos que él guardaba siempre, y de todos. Me sobrecoge ver la importancia que esta familia da a sus fotografías y testimonios físicos del pasado. Pareciera como que no nos basta con los recuerdos almacenados en nuestras neuronas. Necesitamos ver y tocar las huellas del pasado para traerlas al presente. Bueno, no por cualquier cosa el origen de la palabra recordar y
significa volver a pasar por el corazón. Es así como nuestra memoria se va actualizando y reconstruyendo día a día, según nuestras evidencias del presente, lo que en conjunto conforman finalmente quienes somos y hacia dónde queremos ir a futuro.